Bien, hoy también es un día bastante importante. ¿Ya? ¿Está bien? Y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y antes de ir más adelante, veo caritas nuevas. Quisiera darnos su nombre. ¿Cómo se llama usted? Yo, María Elena Gómez López. María Elena Gómez López. Bienvenida, María Elena. Mi hermana, hermano. Ah, qué bendición. Qué bueno. Bien, mucho gusto en tenerla con nosotros. ¿Y esta otra persona? Marisola Gómez. Marisol Alarcón Gómez. Su sobrina. Bienvenidos, siéntanse con toda la confianza, como si nos conocieran todo el tiempo. Bien. ¿Por ahí hay alguna otra persona? Bueno, no, ¿verdad? Bien, hermanos, hoy vamos a tener una palabra en esta mañana, en esta preciosísima mañana. Y vamos a tener la oportunidad de poder abrir nuestras Biblias en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10. Segunda a los Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 5. Segunda a los Corintios, capítulo número 10. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 5. Y lo vamos a leer de forma unánime. Dice así a la letra la palabra de Dios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial que moras en el cielo y en el corazón de cada uno, Señor, de los que te buscan, gracias, Señor, te damos por la vida que nos has dado, por la maravillosa experiencia, Señor, de haberte conocido. Pido, Señor, que en todo momento nos dé la oportunidad de poder ir encontrándote cada día más conforme a tu palabra, conociéndote, Señor, y también disfrutando cada día, Señor, de tu presencia real en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos en todo momento, Señor, a poder resolver nuestra vida, Señor, conforme a tu palabra, hacer las cosas, Señor, que están en el poder de tu palabra, y cada día, Señor, que nuestra mente se vaya renovando y asimismo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos viniste a juzgar, sino que viniste a salvarnos. Señor, gracias porque hasta aquí, Señor, tu amor ha sido para con todos nosotros y es para toda la humanidad, y esperamos, Señor, de todo corazón que también en algún momento, Señor, las personas te conozcan. Ayúdanos en todo momento a hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana, al leer estos versículos, ayer por la noche estábamos trabajando con estos versículos. Yo quisiera hablar de un mensaje muy importante, y es derribando nuestros muros. Derribando nuestros muros. Y al leer segunda a los Corintios, capítulo número 10, versículo del 3 al 5, de verdad que uno puede encontrar paz, uno puede encontrar descanso, uno puede encontrar seguridad. Cosas que cada día se vuelven más en peligro de extinción por el afán que la gente tiene. Entonces, yo quisiera que usted pudiera tener la conciencia y tuviera la conciencia de que Dios no está ajeno a su vida. Vivimos en un mundo en el cual normalmente, y aún siendo cristianos, estamos viviendo muchas veces nos comportamos como las ideas que forjó el mundo en nuestro pensamiento. Pero yo quiero decirles que Dios no es ajeno, que Dios no está tan lejos como a veces se piensa que Dios está extremadamente lejos. No, de ninguna manera. Entonces,
En la misma vida cristiana sucederá que muchas veces existen cosas, hermanos, que parecen que se salen de control. Y aun cuando estas cosas son muy comunes, mientras que vivimos en el mundo, no debemos aceptarlas como algo que debemos acostumbrarnos como si eso fuera lo normal. Son cosas comunes, pero en la vida del cristiano no debería de ser normal. Ser normal a ser preocupón, normal a ser ingrato, normal, eso no debe de suceder en la vida de un cristiano. Entonces, nosotros vamos a entender que pasan cosas en nuestras vidas. Y van a pasar cosas en todos los sentidos de nuestra vida. Pero nosotros tenemos los argumentos, dice la palabra de Dios, para poder derribar cada una de esas fortalezas. Y sucede, hermanos, que cuando nos enfrentamos a cierto tipo de fortalezas o a cierto tipo de muros que se levantan en nuestra vida, muchas veces podemos pensar que la realidad es como si Dios estuviera en un canal y nosotros estuviéramos en otro canal. Como si Dios hablara un idioma y como si nosotros habláramos otro idioma. Como que no nos podemos entender, como que no hay un punto de encuentro, como si la vida de Dios fuera en paralelo con la nuestra, pero nunca hubiese un punto de intersección. Entonces, ¿de qué quiero hablar hoy en esta mañana? De cómo nosotros podemos encontrar la solución a cada una de nuestras circunstancias. Y es muy importante, hermanos, que como cristianos nosotros podamos llegar a la realidad de la conciencia. Normalmente andamos como, pues, en el automático en la vida. No sé si se entera, pero muchas veces andamos en el automático. La gente, muchas veces los que se están enseñando a manejar, muchas veces al principio la gente se pone extremadamente nerviosa, hasta se le apaga el carro. Pero ya cuando aprendió a manejar, ¿saben qué? El carro se hace como parte de tu vida, lo manejas sin pensarlo. Cuando nosotros nacimos, yo les dije la vez pasada, nosotros nacimos en un mundo que está bajo pecado. Ni nunca nos enteramos que el mundo estaba bajo pecado. Hasta que nos encontró el Señor, hasta que nos encontramos con la palabra de Dios y nuestra vida era automático andar lejos de la palabra, lejos de la dirección. Y resolvíamos nuestras vidas como, luego dice uno, como Dios nos da a entender. Qué palabra tan más lejana de la realidad. Entonces, pero ahora que nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el Señor Jesucristo, encontrarnos con su palabra, y que Él forme absolutamente parte de nuestra vida y nosotros formemos parte de la vida de Él, las cosas son absolutamente diferentes. Son realidades absolutamente diferentes. Entonces, nosotros debemos de pensar que en nuestra vida cristiana, nosotros debemos demostrar el carácter, debemos demostrar la personalidad y también debemos de tener esa expresión constante de la vida cristiana en donde quiera que nos paremos. No es tan importante ser cristiano en la iglesia bautista independiente solamente de 10:30 a 2 de la tarde. Eso no es así. La vida cristiana debe de ser cada minuto de la vida, en todo momento. Entonces, a lo largo de su vida cristiana, usted irá oyendo y comprendiendo muchos versículos que le ayudarán a definir cada vez más lo que Dios espera de usted, lo que Dios tiene para usted, en la manera o en la medida de las perspectivas que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Algunos de los siguientes versículos por el momento, en el que nosotros vivimos o en el que el Señor vivió, nos van a enseñar a nosotros a tener la conciencia de que Dios no es ajeno a la gente que vive en el mundo, ni tampoco a sus problemas. En la carta del apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17, nosotros vamos a encontrar algo muy importante, es una oración intercesoria. Y en Juan capítulo número 17, en los versículos del número 13 al número 18, dice la palabra de Dios así. Juan 17, del 13 al 18, dice la palabra así: pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, muchas veces pareciera ser, y uno cuando lee estas cosas, sobre todo esa actitud de como si fuera una derrota, este versículo que está diciendo así, el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Normalmente la gente que no entiende, o normalmente los cristianos que no están enterados de esto, pareciera ser que es hasta motivo de gozo decir, ay, el mundo no me quiere. Ay, es que ser cristiano fue la peor decisión de mi vida. Ay, es que ser cristiano es una equivocación. Y pareciera ser que eso lo entiende nuestra carne de forma muy rápida, como si el ser cristiano fuera la peor equivocación de la vida. Y como que si uno estuviera absolutamente condenado a cosas así de vituperios, así porque sí, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces nosotros debemos de ser muy claros y debemos entender que el Señor Jesucristo está hablando con su Padre, está orando a su Padre y está pidiendo cosas específicamente determinadas. Dios no, el Señor Jesucristo en su oración no fue ambiguo. No es como cuando decimos, Padre, si yo tengo un pecado, te pido que me lo perdones. No diga su pecado. Eso es reconocerlo. Eso es tener carácter de arrepentimiento. Jesús está diciendo específicamente qué es lo que yo quiero, porque ellos están en el mundo. Ellos viven en un mundo que verdaderamente está bajo pecado y viven los estragos del pecado. La gente vive los estragos del pecado en su vida. Y entonces no tienen la misma perspectiva que podría tener una persona que está leyendo la palabra. Y dice el versículo número 14, yo les he dado tu palabra. Hermanos, esta es la más impresionante garantía que un cristiano puede poseer en su vida. Hay algo bien importante que yo quiero decirle. Cuando usted sabe esto y usted tiene una Biblia en sus manos, normalmente todo mundo tiene una Biblia en su casa. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Aún los cristianos, no has visto mi Biblia, ya son las 10 y están bien apurados porque se vienen al templo porque no saben dónde está su Biblia, buscando su Biblia. Y tú dices, ¿cómo así, verdad? Yo quiero decirle algo. Cuando el Señor está diciendo, yo les he dado tu palabra, Él está diciendo que Él les ha dado esta palabra que es la palabra de Dios. Y la palabra habíamos dicho en miércoles y el viernes, que quiere decir acción. Si yo no les voy a pedir esto por el momento, yo no puedo pedirle a una persona que nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo que por favor entienda a Dios. Ese es el gran problema de todos los científicos. Quieren entender a Dios con su forma de pensar, con su limitada esfera a lo que se dedican. Es que es un licenciado y desde su trinchera quiere entender a Dios. Es que es el doctor y desde ese punto de vista quiere entender la impresionante personalidad de Dios. Y es filósofo y quiere entender con esa pequeña oficio, quiere entender a Dios. No es posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no entiende a Dios y de pronto no le cree a Dios, no está mal. ¿A dónde voy con esto? Nuestra naturaleza caída no puede comprender a Dios. Pero cuando nosotros podemos tener la humildad de decir, está bien, te voy a dar un chance y voy a hacer obedecer lo que tu palabra dice,
Dice el apóstol Pablo a los romanos, entonces comprobaréis que la palabra de Dios es una realidad. Y es cuando Dios te convence, y es cuando Dios te convierte. Muchas veces nosotros estamos muy afanados por querer convencer a la gente, y la gente no mueve un dedo. Pero cuando la gente se humilla y dice, ya está bien, voy a dejar de hacer todo lo que yo hacía y le voy a dar una oportunidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y da vida en abundancia. Y entonces uno puede meterse bajo la dirección de la palabra de Dios. Yo renuncio a mi forma de ver las cosas, a mi forma de hacer las cosas, a cómo yo pienso, y voy a sacarle todo el provecho a la palabra de Dios. Y entonces uno comprueba que la palabra de Dios es una verdad como ninguna otra, absoluta. No se puede entender a Dios y creer a Dios desde nuestras perspectivas. Es como Él dice. Y aquí nosotros tenemos esto. Nosotros no podemos ser personas que están pensando en que siempre estamos, es que el mundo no me quiere. A mí no me importa que el mundo no me quiera. Eso así a mí me da exactamente igual. Yo sé que me ama y dio su vida por mí, se llama Jesucristo. Y con Él tengo absolutamente todo. Y yo no dependo del mundo, ni vivo para el mundo. Hago las cosas y hablo de Dios para el mundo, porque eso es lo que dice Dios que debo de hacer. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo número 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros, el Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes entiendan que Dios está inmiscuido en su vida diaria. En su vida diaria, Dios está inmiscuido. No está preocupado, Él ya se ocupó. Él ya se ocupó de cómo es que nosotros podemos tener una perspectiva verdaderamente alentadora cuando en el mundo tiene una perspectiva verdaderamente complicada. No quiero que los quites. Muchas veces uno dice, yo voy a meter a mi hijo en un colegio cristiano porque no quiero que se junte con la chusma. ¿Sabías tú que los hipócritas son los más peligrosos? ¿Usted cree en eso? Vamos a terminar, que terminen de bajar los niños. Créanme, de verdad, quiero decirles que es necesario que nosotros estemos en medio del mundo para que el mundo pueda ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nosotros debemos de estar en medio de lo que sea, porque es ahí donde Dios muestra su amor para con toda la gente que no lo conoce. Y luego entonces dice el versículo número 16, no son del mundo, no son del mundo, esos son míos. Y cuando tú tienes algo y tienes ese conocimiento de decir esto es mío y ese reconocimiento, entonces quiero decir que yo puedo estar confiando en Dios porque yo soy de Él. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Y dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Vamos a seguir en esto. Si usted, aquí en Chilpancingo, la gente hace tortillas echadas a mano. Si tú estás en tu casa, normalmente lo hacen con leña. Si tú estás en tu casa, bueno, sabes que tienes que ir por las tortillas, pero de pronto hueles tu ropa y no huele a humo. Aunque la señora está hasta cerrando los ojitos, le están llorando porque está humeando el fogón. Pero de pronto te vas acercando y ya estás en la cola ahí haciendo fila, y entonces si el humo empieza a salir y te empieza a impregnar la ropa y tu ropa empieza a oler a humo. Y cuando ya estás ahí justo que ya te van a despachar y de pronto pasó algo, se apagó, no sé qué pasó, y está prendido y tu ropa huele, ahora sí huele a humo. Aun cuando te hayas acabado de cambiar, hueles a humo, y a donde quiera que vayas en ese día, ¿vas a oler a qué? A humo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno está ahí justamente en el asunto, uno se impregna de lo que uno está ahí en ese momento. Dice la Biblia ahí, por lo que está diciendo ahí, santifícalos en tu verdad. Hay mucha gente que es perversa porque tiene su Biblia guardada en su casa,
pero no la tiene en su corazón. Pero en la medida de que de esa manera, uno a veces es cristiano con celos, uno es cristiano y vive con crítica, uno es cristiano y vive con cualquier clase de pecado. Y así no es. ¿Pero por qué? ¿Tengo Biblia? Sí, pues, pero la Biblia está ahí en tu casa o en la librería. Pero en la medida de que tú te vas acercando a la palabra, tú vas reconociendo, te vas viendo en ese espejo de que hay muchas cosas que no están de acuerdo con Dios. ¿Y por qué Dios pide tantas cosas para Él? No las pide para Él, las pide para ti. Porque en la medida de que tú seas una persona sin celos, ahora soy una persona segura. No estoy peleando, no estoy enojado, la armonía de mi familia está bien. Y en la medida que más te vas acercando, tú hueles más al olor fragante de la palabra de Dios, así como el que ya le van a despachar las tortillas huele a humo. Y donde quiera que vas mostrando el carácter de Dios, la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque te has acercado a la palabra, porque convives todos los días con la santa palabra de Dios, y la palabra de Dios, que es acción, ha quitado un montón de cosas de tu vida que antes eran tus preciosos argumentos, tus grandes fortalezas con las cuales nadie podía acercarse contigo. Entonces, la Biblia es maravillosa y nos permite a nosotros devolvernos la personalidad de lo que tuvimos antes en la persona de Adán. Y es verdad que Dios quiere convivir cada día con cada uno de nosotros, y Él no está ajeno en nuestra vida diaria. Él está aquí. Luego entonces, esta palabra que hemos visto aquí dice, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, equipados con la palabra. ¿Saben cuál fue el éxito de Jesús? El éxito del Señor Jesucristo, fue que Él justamente siempre habló las palabras que había oído de su Padre, e hizo todas las cosas que Él había visto hacer a su Padre. Ese es el éxito de cualquier cristiano. Cuando yo hago lo que la palabra dice, la palabra de Dios desarrolla todo su poder y se expone en mi vida. Es impresionante. ¿No lo creo? Entonces compruébelo a través de la obediencia, y entonces entenderá muchas cosas que hoy de pronto rebasan al conocimiento del hombre. Esta palabra despierta nuestro entendimiento, haciéndonos ver qué es lo que somos y qué es lo que debemos de ser en todo tiempo, bajo la acción operatoria de la palabra de Dios. Estos versículos nos enseñan que la palabra de Dios no está ajena a nuestra vida, y que por medio de ella nosotros podemos manejar cada una de las condiciones que el mundo nos plantea. Nosotros estamos aquí, pero también tenemos su palabra aquí. Él no nos ha dejado sin su palabra. Hoy tenemos su palabra, y hoy tenemos al Espíritu Santo que nos dirige en nuestra vida. Nosotros vivimos circunstancias propias del mundo que pretenden impregnar, limitando cada una de las vidas de los cristianos. Pero Dios también está inmiscuido en nuestra vulnerabilidad para hacernos absolutamente fuertes. Los cristianos informados de la palabra son extremadamente fuertes. No pasa nada de ellos en su vida. No hay por qué estar afanados, no hay por qué estar temerosos, no pasa nada. Al contrario, tienen una perspectiva como es la de Dios. Dios no es ajeno a lo que nos pasó o nos puede pasar. Él está con nosotros y se manifiesta en cada instancia de la vida, y la vida cristiana no solo se supedita a la congregación, es lo que yo les decía, o a la comunión con los hermanos, o a determinadas horas de servicio. La vida cristiana es una constante exposición de las pruebas en nuestra vida que dicen que hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús, y se ha de demostrar así en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en tu vecindario, en tu sociedad, siendo verdaderos testimonios de la gracia de Dios. Es maravilloso.
Es maravilloso traer a donde tú quieras que vayas la personalidad de Cristo. El mensaje de Dios en tu palabra. Que la palabra de Dios está haciendo en todo momento una realidad, exponiéndosela a la gente que no le conoce. Hermanos, el poder participar del ministerio de Dios es la más grata experiencia que cualquier ser humano puede tener. Y el saber que Dios no está lejos puede generar en nosotros una profunda confianza y gratas acciones para nuestro diario vivir. En el libro de los Hechos, adelantito de Juan sigue Hechos, en el capítulo número 17, me gusta lo que la palabra de Dios dice en el versículo 24, 25, 26 y 27. Hechos 17. Dice la Biblia: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, absolutamente todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es lo que yo les decía. Cuando Dios te prohíbe algo o te dice eso no te conviene, no es una necesidad de Él, es un beneficio personal para cada uno de nosotros. Como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aún Dios no está lejos de nosotros, está muy cerca de nosotros. Todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo cuando él se entera, aquí en el versículo número 23 del que leímos, dice la Biblia: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba inscrito, ¿al qué? Al Dios no conocido. El ser humano siempre ha tenido una gran necesidad de Dios, todo el tiempo. ¿Por qué tiene una gran necesidad de Dios? Porque desde que entró el pecado al corazón del hombre, Dios se salió del corazón del hombre. Y es una tragedia, pero bueno, es una realidad también. Estando en el huerto del Edén, Adán y Eva hablaban con Dios, tenían comunión con Dios. Imagínense usted qué impresionante es que Dios venga a visitarte a tu casa, y así estaba Adán y Eva. Pero las mujeres que son más inteligentes que los hombres, y no lo digo de forma peyorativa, porque de verdad, cuando nosotros estamos medio queriendo calentar el avión, ellos ya fueron y vinieron a no sé a dónde. Lo digo de verdad. La mujer vio que había gran ciencia en desobedecer. No lo dijo así, pero ella estaba viendo otras cosas en lo que Satanás le estaba planteando. Y decidió hacerlo y arrastró a su marido. Y como consecuencia toda el género humano cayó. Y entonces dice la palabra de Dios que el hombre murió, no físicamente, murió la comunión con Dios. Espiritualmente el hombre quedó lejos de Dios. Pero Dios no se desesperó, ni tampoco Él en Génesis 3:15, Él promete volver a recuperarnos. Y quiero decirles que hasta hoy nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios para recuperar a la gente para que venga a los pies de Cristo. Pero aquí estos griegos estaban diciendo al Dios no conocido. Hoy en la mañana fui al mercado y cerca de donde yo estaba comprando me empecé a recetar la misa de 9.
Y yo les voy a decir algo. Es bien impresionante cómo es que les están diciendo la palabra, pero la gente no entiende la palabra, terminaron haciendo lo de siempre, volviendo a la idolatría. Cuando la palabra de Dios en el credo está diciendo yo creo en esto, y terminan volviendo a la idolatría. El único camino se llama Jesús, pero ocupa a tus ídolos. Y dice ahí, fíjense bien, ellos también están buscando a Dios. Yo no estoy criticando a ellos. Pero Pablo, con todo el amor, dice, ustedes tienen un altar aquí. Y de este Dios que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. No los voy a descalificar, no los voy a juzgar, no los voy a criticar. Él fue y les dijo, de este Dios que ustedes le han hecho un altar, por si faltara un Dios al cual nosotros no conocemos, le vamos a hacer un espacio. De este es el que yo les vengo a hablar. Del Dios que hizo los cielos, que hizo absolutamente todo. Y de esta manera les vengo a hablar. Por eso dice, así como palpando, como ciegos. Los ciegos son los que palpan, porque Dios no está lejos. Yo necesito que ustedes puedan entender la forma de hacer las cosas el apóstol Pablo. Nosotros debemos demostrar toda nuestra disposición, toda nuestra misericordia, toda nuestra paciencia a la gente que no conoce a Dios. Y decírselos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque a esa gente Dios la ama exactamente tanto como a mí. Nada más que hoy yo tengo mayor responsabilidad. Nada más. Entonces, dice la Biblia, así palpando, dice la Biblia, puedan hallarle, aunque ciertamente Dios no está lejos. Entonces, lo importante es encontrarlo y que Dios sea el número uno, absolutamente Dios el número uno en tu corazón. Entonces, aun cuando el hombre no lo sepa, su misericordia y su gracia de Dios es para todos y está ahí. Los versículos de Juan, los que habíamos estado leyendo del capítulo 17, del 14 al 18, a nosotros nos capacitan para que en este mundo podamos vivir una vida cristiana victoriosa, descubriendo la verdad, descubriendo la libertad de los muros que antes, en el ánimo de nuestra vieja naturaleza, nosotros construimos. Y sin enterarnos, quedamos aislados y presos dentro de los mismos muros que construimos pensando que nos protegían, cuando la realidad era que éramos personas institucionalizadas dentro de nuestras propias prisiones, en donde pudimos experimentar el miedo más profundo a la libertad. Hermanos, cuando una persona ha cometido un delito y le echan 50 años de cárcel, tenía, ¿qué será? 19 años cuando cometió el delito. Y toda su vida la ha hecho dentro de unas paredes. Cuando va a salir, muchas veces prefiere suicidarse. Ya cuando va a salir a los 69, prefiere suicidarse. Ya se institucionalizó, ya se acostumbró y ya no quiere dejar. Están abiertas las puertas para él, pero él prefiere estar dentro de esas paredes. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad. Muchas veces le tenemos miedo a la libertad que hay en Cristo Jesús. Y eso nos hace meternos otra vez a nuestras limitaciones del pecado, porque ahí nos sentimos seguros. Yo quiero invitarles y yo quiero que ustedes piensen, no tan solo los pecadores, aún los mismos cristianos tienen tremendos muros en sus vidas. Y han levantado muchos muros en sus vidas. Y muchas veces no los vemos ni nos enteramos, pero hoy queremos ver, de eso se trata hoy el tema, derribando nuestros muros o derribando nuestras fortalezas, cosas que a nosotros no nos dejan expresar verdaderamente lo que es la vida cristiana. Fíjense bien, el 9 de noviembre, vamos a ponernos un poco históricos, el 9 de noviembre de 1989, sucedió un acontecimiento que conmovió a todo el mundo, cuando pudimos ser testigos de cómo pudieron reencontrarse padres e hijos, hermanos y hermanos,
después de haber estado separados por un gran muro de un poco más de 115 kilómetros por 3.5 metros de alto durante 28 años. Estoy hablando del muro de Berlín. Había un muro de este lado, había una súper complicada pasadera y aquí había otro muro. Esos muros eran inexpugnables, no se podía pasar de un lado a otro. Y esos muros, durante 28 años, separaron familias, separaron amigos, separaron hijos, separaron matrimonios, separaron todo. 28 años. ¿Y qué tiene que ver eso con lo de hoy? Vamos a ver. Esos muros fueron levantados por diferencias políticas, por diferencias ideológicas, y lograron colocar un muro que hiciera la diferencia. Un muro ominioso, vergonzoso, que expresó solo dolor y vergüenza, dañando a muchas personas. Pero la noche que cayó el muro de Berlín sucedió la más impresionante muestra de afecto y celebración. Esa noche del 9 de noviembre fue la noche más feliz, dijo Walter Momper en una alocución. Ayer por la noche el pueblo alemán fue el más feliz del mundo. ¿A dónde voy con todo esto? Hermanos, que es bien interesante que nosotros podamos considerar los muros de hoy estando en el mundo, los muros que nosotros hemos levantado en nuestra vida, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, hay muchos muros que no nos podemos salvar. Pero como dice la palabra de Dios, sus armas, cuando te convertiste en cristiano, tus armas no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahorita vamos a ver, usted está diciendo, ¿estás loco el hermano? Pero ahorita le voy a decir cuáles muros tenemos en la vida. Entonces, esa noche, cuando se anunció que era inmediata la política de tumbar ese muro, todo el mundo, ¿a dónde creen que corrió? Al encuentro. Una impresionante celebración. Había gozo, había júbilo, había champaña, había una gran celebración. Y entonces se reencontraron. Tal vez no eran las mismas caras nuevas, ahora ya pintaban arrugas y canas, pero el júbilo era exactamente el mismo. Recuperar a la persona amada. Dios nos puso en un mundo en donde qué importante será una iglesia, qué poderosa será cuando entre sus filas no exista ni una diferencia entre uno ni otro. Y esta no es una utopía. En los hijos de Dios debe de ser el mismo Dios, el mismo sentir. Nosotros debemos de pensar como dice Dios y nosotros tendremos las cosas bastante ganadas. Ningún cristiano vive aislado en el mundo. Ninguno vive dentro de su burbuja. Todos nosotros vivimos en un mundo. Aquí dice, no ruego que los quites del mundo. Ay, Señor, me hubieras mandado donde no hay cantinas, donde no hay pecado, donde no hay pleitos. No, yo quiero que usted esté ahí en el mundo para que usted haga la diferencia, para que el mundo vea que yo existo. Ah, Señor, cuánta responsabilidad. Es un privilegio. Entonces, ningún cristiano vive aislado en el mundo. Ninguno vive dentro de una burbuja y ninguno es por sí solo inmune a la tendencia de vivir tentado a construir muros en su vida. Todos estamos tentados a construir muros en nuestras vidas. Pero hoy quiero que podamos permitir que el Espíritu Santo pueda convencernos, no el pastor, el Espíritu Santo nos convenza de cada uno de los muros que pudiésemos llegar a tener en nuestra vida y derribarlos por medio de la obediencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Será necesario comenzar haciendo un recorrido
por cada una de las áreas de nuestra vida y ver qué muro tengo, qué fortaleza es la que yo tengo. Hoy, en el espíritu y en verdad con Dios. ¿Qué es lo que me aleja a mí de la comunión con Dios? Debido a que mi corazón me consideró por encima de algunos de mis hermanos, por el cual Cristo también pagó lo mismo que por mí. En Isaías capítulo número 59, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Si alguien lo tiene, Isaías 59, 1 y 2, si no, yo aquí lo tengo. He aquí, dice Isaías, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Quién construye la diferencia entre Dios y el hombre? El hombre. ¿Qué es la iniquidad? Vuelvo a decirle, ese gran manto de maldad que circunda a todo el mundo y que incita aún a los mismos cristianos a tener comportamientos diferentes a los que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros en todo momento debemos de considerar, vuelvo a decirles, la condición en que cada ser humano, en que cada cristiano vive, no es un asunto de Dios, no es un problema de Dios, porque dice la Biblia, yo les he dejado tu palabra y ellos tienen que santificarse. Es asunto de ellos, no es un asunto de Dios. No es que Dios me quiere ver metido en esta dinámica, no es que Dios me quiere supeditar en esta desgracia, no, Dios no tiene ni un asunto acá. Te he dejado mi palabra para que te santifiques. Te he dejado mi palabra para que la vivas, la creas, la practiques. Esa es la diferencia solamente entre un cristiano y otro. La exclusividad de nosotros para con Dios. ¿Qué muro hoy se levanta en nuestra familia? Oh, ahí hay muchos muros. ¿Qué muro se levanta en nuestra familia? Que ha roto la comunicación. Y cada día este muro está rompiendo cada una de las oportunidades para fortalecer los lazos con los más importantes o con lo más importante que Dios nos ha dado como compañía en este mundo para no estar aislado, nuestra familia. ¿Qué muro se levanta? ¿Cuántas cosas hay en nuestras familias? ¿Será el muro que se llama trabajo? ¿Sabes cuánta gente tiene diferencias con sus hijos porque todo el tiempo tienen trabajo? Y quiere uno en la noche y no alcanza. Esto es lo más ridículo que puede oír, que uno trabaja todo el tiempo y no hay dinero que alcance. Me gusta a mí mucho lo que dice el Salmo 137. Y yo quiero que usted pueda derribar esta fortaleza porque uno vive con esa trágica angustia y esa trágica ansiedad todo el tiempo. En el Salmo número 137, perdón, a ver, permítame, es el Salmo 127. Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, vea usted la magnitud de la palabra. En vano. ¿Sabes qué es en vano? Es un tiro perdido. Si Jehová no edifica o no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y me gusta el versículo número 2 y esto es lo que yo quiero puntualizar. Por demás es que os levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar
y que comas pan de dolores. ¿Por qué? Pues a su amado dará a Dios el sueño. ¿Por qué es que uno puede considerar que uno ahí tiene la palabra y uno está trabajando todos los días, las 24 horas del día, pero es que en la noche duermo? ¿Tú crees que duermes? Estás pensando en resolver qué voy a hacer el día de mañana y está uno chambeando en la noche, supuestamente dormido, pensando qué es lo que va a resolver el día de mañana. ¿Por qué así? Y se ha roto un vínculo bastante impresionante entre los padres y los hijos, porque tengo que trabajar. Y termina uno cansado y luego llega uno fatigado a la casa y uno empieza, y a una persona que está un poco irritada, por favor, espera que se le baje el chivo, porque va a tener problemas luego. Te empieza a contestar muy recio. Yo trabajo, me toco el lomo todo el día. ¿Y tú qué haces? Por demás es que hagas eso. Señor, ¿cómo así? Yo les voy a decir, siempre hay soluciones. Dice Filipenses 4:19. Filipenses, el 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice el versículo número 19? Mi Dios suplirá. Pero mi Biblia no está en mi corazón. Mucha gente hoy tiene la cultura del esfuerzo. Ándale pues. Dele. He escuchado estos últimos días y me preocupa cuando ya me está diciendo la gente: ya me jubilé, yo siento que también me estoy haciendo viejo. Sus comentarios nunca eran para mí. Ya me jubilé y ahora sí estoy disfrutando a mi familia, y ahora sí sirvo para mi familia. Así sí servía para mi familia. Ya estamos todo atrofiado. Nos dio a la familia, y lo más preciado, lo más valioso, a veces nosotros lo echamos a perder. Trabajamos para ellos todo el tiempo, pero no les enseñamos a hacer. ¿Qué van a hacer con lo que yo estoy trabajando para ellos? Y vamos a tener el problema que tenemos hoy en la sociedad, porque tenemos grandes muros, porque no entendemos que mi Dios suplirá. Es que no lo puedo creer, ¿verdad que sí hay muros en la iglesia? No lo puedo entender. Bueno, yo no pido que lo entienda, yo le estoy pidiendo que por favor lo crea y que se meta en la dinámica del poder de la palabra de Dios. Si yo lo dijera, dúdelo, pero lo dijo el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, y que con su palabra expresó cada una de las cosas que usted puede ver y fueron. De ese Dios es el que yo estoy hablando. De ese Dios es el que fue a ver Pablo allá a Grecia. De ese Dios que la gente y aún los cristianos no conocen. De ese Dios que por falta de su conocimiento uno empieza a levantar tremendas fortalezas, tremendos muros. ¿Será que el muro que se ha levantado en mi familia se llama falta de interés? ¿Qué interés puede uno tener en su familia cuando está totalmente fatigado? En la guerra que tú quieras, lo primero, para que tú seas victorioso, lo primero que tienes que destruir son los medios de comunicación. ¿Qué haces con una persona incomunicada, con una nación incomunicada? Nada. Te rompen los puentes, te rompen las antenas de comunicación y te quedas sin internet. Te rompen los aeropuertos. No, y ahora que fue lo de el Ingrid y el Manuel,
Yo veía a la gente asfixiándose de verdad porque no tenía internet. No sé si ustedes lo vieron, pero se asfixia uno. El tilichito, parte de mi vida, hoy me está asfixiando. Y andaba uno así buscando la señal. Fíjense bien, cuando una persona está confundida porque Satanás rompió la comunicación entre esa personita y Dios, por el afán, por la angustia, por la ansiedad, Satanás está ganando. Porque va a hacer tonterías, porque está en su dirección, no está en la dirección de Dios. ¿Y cómo le hago? Y estoy desesperado, y estoy confundido, y yo no quiero, y yo no creo, y la palabra de Dios no es para mí. Acabo de decir que la palabra de Dios está en el mundo, para la gente en el mundo, los cristianos que viven en el mundo, para que resuelvan sus vidas y no pierdan lo más valioso que es su familia. ¿Cuánto hablas con tus hijos? Estoy cansado, hijo, por favor, que no ves que estoy cansado. Pidiéndole, a mí me causa mucha tragedia que haya padres irresponsables. Aquí hay un mal vecino que nosotros tenemos, pobrecito. Yo miro allá, me va a dar guerra, allá en la casa donde ustedes tienen su casa donde vivo. Gritando con su cerveza y un montón de mocosos. Tú preguntas, ¿dónde está su padre? ¿Dónde está su madre? ¿Qué andan haciendo los jovencillos detrás de un hombre esclavizado en droga y en alcohol? Es que yo no tengo tiempo. Pues ese infeliz sí tiene tiempo de echártelos a perder. ¿Dónde están los padres? ¿Porque tengo flojera? Ellos están ahí. Hermanos, nosotros tenemos, dice la Biblia, la palabra más profética más segura. Eso dice Pedro. Si usted pudiese ver lo que dice la palabra, podría, si es profecía, va a suceder. Y voy a esperar en la palabra más segura. Y mi vida va a ser como dice la palabra. Usted no nació para ser un perdedor. No nació para ser un perdedor. Nació para otras cosas. Para tener una comunión con Dios. Imagínense. Uno aquí se siente la gran cosa porque uno es amigo de Mario Moreno. Ser a la altura, dice la Biblia, para que ustedes crezcan a la medida de la estatura de su Hijo llamado, ¿cómo se llama su Hijo? Jesucristo. No nos quiere en estas situaciones. Y Él está tan comprometido y está tan inmiscuido, y usted tiene la obligación, porque un día, le voy a decir una cosa que no le va a gustar mucho, un día va a dar cuenta por su familia de lo que se le ha confiado. ¿Será que el muro se llama vergüenza? O yo no puedo hablar con mis hijos porque yo tengo vergüenza de qué. Yo no sé, usted sabe si es que existe eso. O yo no puedo mirarlos a los ojos. ¿Será que el muro se llama frustración? ¿Será que el muro se llama la fortaleza, se llama ira? ¿Que la fortaleza se llama enojo? Yo quiero decirle que no importa cómo se llame lo que se levanta entre usted y cada uno de sus hijos, el Señor puede derribarlo solamente con la obediencia a la palabra. ¿Saben qué le dijeron a Josué y a todo el pueblo de Israel? Ve y dale vueltas ¿a dónde? A Jericó. Jericó estaba entre ellos y su bendición. ¿No vas a pelear por tu bendición? ¿No vas a pelear por tus hijos? ¿Por tu esposa? Hay un muro que ha desgraciado muchas familias, se llama el muro del divorcio. ¿Y por qué es eso? Por los intereses personales de cada uno. Tremendos muros. ¿Cómo es que puede suceder esto en la vida? Pues esa solamente es una manifestación del pecado. En Estados Unidos, en las bancas donde esperan los buses, hay muchos letreros que dicen, llame ahora, nosotros lo divorciamos. Muchos abogados diciendo, llame ahora, nosotros lo divorciamos.
Pero no hay tantos letreros. Soy cristiano de la Iglesia Bautista Independiente. ¿Tiene problemas? Llámeme, por favor. Yo le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque tengo la palabra de Dios. Porque tengo amor por las personas. Así es. A veces yo lo digo de broma. Y si tienen dudas, el 856-02, llámenme. ¿Puedo ayudar? Entonces, es una gran realidad, estamos para eso. Entonces, hermanos, quiero que recuerden que el Señor Jesús dejó su palabra para que nos dirija a todos los que hoy por hoy ocupamos el escenario de la vida y estamos aquí en el mundo. Y quiero que sepa que el cristianismo se expresa aquí y en cada momento de la vida. Yo no voy a ser el mejor cristiano en el cielo. Allá, ¿para qué? Usted debe de expresar aquí lo que le mueve su interés y son las cosas de Dios. ¿Qué muro se levanta en tu matrimonio? ¿Se llama falta de respeto? ¿Podría un hombre cristiano faltarle el respeto a su esposa? De ninguna manera. ¿Podría un hombre cristiano tener celos de su esposa? De ninguna manera. No es así. ¿Podría una mujer faltarle el respeto a su marido? De ninguna manera. Así como lo ves, usted lo escogió. ¿Entiende? Entonces, dice la palabra de Dios, Él es la cabeza. ¿De quién? De la familia. Ese muro se llama falta de admiración. Se ha roto. Ahora yo no admiro a mi marido. Estoy admirando a otra persona. Algo está pasando. Hombres, tienen que ponerse las pilas. No puedes perder la admiración de tu esposa. Uno tiene que mantener eso. Varones son todos los que paren las mujeres, pero hombres no hay muchos. Así es. Hombres no hay muchos, varones son todos. Nosotros necesitamos, y la palabra de Dios aquí tiene el carácter del hombre que debe de ser. Yo quisiera uno, como dice la Biblia, pues hay que leerla. Hay que invertir tiempo. Se llama falta de admiración. Tal vez ese muro que se levanta en mi matrimonio se llama falta de compromiso. Desde cuando no platicamos, desde cuando no tengo una muestra de afecto. Cuando las cosas se convierten en una dramática rutina, es una tragedia. Hermanos, trabajar todos los días sin tener objetivos se llama rutina. Y las rutinas matan y terminan cansando al que sea. Nosotros tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos un propósito, y el propósito de Dios, hacer al hombre lo más maravilloso, devolverle su identidad. El hombre no tiene identidad, tiene la identidad de la desgracia, de la derrota, del pecado, pero no tiene la identidad todavía que Dios quiere que nosotros tengamos, y por eso estamos trabajando, por eso estamos compartiendo. Entonces, falta de amor. Cuando alguien ya se ha relajado en su matrimonio, sea el hombre o sea la mujer, y ya si llegas con hambre, ya está ahí lo que quieras, tengan cuidado, algo está pasando. Si el hombre está diciéndole a su esposa, pues 50-50, 50 y 50, perdón, un hombre no le puede estar pidiendo el 50 y el 50 a su mujer. Él es el hombre. ¿Sí me doy a entender? Hoy estamos muy agregados. No, el hombre es el hombre. Y se levantan muros. ¿Y sabes con qué derecho le pides algo a tu mujer? Con ninguno, porque también ella puso sus 50. ¿Qué no? La Biblia dice que el hombre está diseñado para amarla, cuidarla, protegerla y proveerla. ¿Pero dónde voy yo? Usted tiene que ir a su Señor, porque usted es gloria, el hombre es la gloria del Señor, y la mujer nuestra es nuestra gloria. ¿Cómo traemos a nuestras glorias?
Un día el Señor nos va a pedir cuentas de cómo tratamos a nuestras esposas. Uno tiene que estar convencido de más la palabra, creamos más la palabra, vivamos más la palabra. Las cosas van a costar trabajo, pero ya se lograron. Eso es la realidad de Dios. Las cosas se componen en todas las familias. Y entonces esa es la seguridad. Por eso dice la Biblia: yo les he dado mi palabra para que ellos aprendan de la palabra y vivan la palabra y expresen la palabra. Dios no es mentiroso. ¿Cuántas cosas están pasando en nuestras vidas? Entonces, tal vez se llama el muro en nuestras familias, se llama apariencia. O en nuestros esposos y nuestras esposas se llama apariencia, sostenido por caricias fingidas y sonrisas duras de sostener. Muchas veces, había dicho la vez pasada, vemos a los hermanos. ¿Cómo es, hermano? Bien, bien peleado. Venimos bien peleados, acabamos de echar trinca en el almuerzo. Y el diablo dice: sí, les acabo de hacer pelear. No van a poner atención, porque van a estar diciendo: hoy te hablan, hoy te hablan. Solamente uno oye para los otros, pero uno no oye nunca para uno mismo. ¿Ya viste? Pero tú empezaste. Y nadie, decía mi papá, ninguno es más tonto que el otro. Los dos no pelearon. ¿Cómo se llama el muro que ha destruido la comunión entre dos personas? ¿Cómo puedes entender que por una tontería, por una situación de egocentrismo, se ha roto absolutamente una comunión entre dos amigos? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Estás por encima? ¿O ese problema está encima de ti? ¿Se acuerdan de David y Jonatán? Una amistad de verdad. Quiero aclarar esto porque los homosexuales, los gays, los felices, si alguien quiere ser feliz, yo prefiero ser un desgraciado. ¿Ya ven? David y Jonatán, ¿qué? Se besaron. Quiero aclarar esto porque hay algunas situaciones que más vale aclararlas. ¿Por qué se besaron? Porque esa era la práctica de esa cultura. No nomás ellos, todos los hombres se daban un ósculo. Era una expresión. Los rusos lo hacen. Los italianos lo hacemos. Lo hacen. ¿Verdad? Hay algunas culturas que lo siguen haciendo y no son un atajo de afeminado, no, de ninguna manera. Pero hoy eso es lo va, uno tiene que enterarse de todo eso, pero de veras. Ellos se besaron, pero fue en la mejilla, como un saludo. Los rusos se besan. Y no sé, pero no creo que tengan esas tendencias. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas, cuando una amistad se rompe? ¿Ustedes creen que podría haber algo justificable para que una amistad se rompa o es orgullo? Son orgullos. Falta de paciencia. Hay argumentos equivocados. Y cada uno de los argumentos equivocados solamente expresan una cosa: egocentrismo que no se reconoce. En un domingo anterior, nosotros vimos a la madre de todos los pecados. Y es ese precisamente el egocentrismo. Satanás dijo: ya estuvo, ya me cansé de ser tu mandadero, porque así dice la Biblia. Debido a sus múltiples contrataciones, se hartó. ¿Cómo es que? Y Dios múltiple. Imagínese usted, debido a sus múltiples contrataciones, Dios lo ocupaba para esto, para esto, para esto, para esto,
para esto. Dijo, no, yo ya aprendí aquí cómo está el asunto, se me va a subir el asunto, el egocentrismo, y me voy a hacer igual que tú, me voy a sentar igual que tú, y vamos a hacer igual que tú. Y eso se llama egocentrismo. Y muchas veces, aún los cristianos, tenemos más la personalidad del diablo que la de Dios, que es humildad. Eso destruye. ¿Debe ser? No debe de ser. Porque si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Eso dice Juan. ¿Qué tendría yo que hacer? No se puede aceptar un pecado si no hay reconocimiento. No se puede. ¿Y eso es humillarse? Sí, Señor, se llama humillación. Yo tengo que reconocer que me he equivocado. Hermanos, ¿cuántos muros, cuántos argumentos, cuántas fortalezas se levantan? Y ojo, todos los obstáculos limitan la vida de cualquier ser humano. Todos los obstáculos limitan la vida de cualquier ser humano. Nosotros estamos aquí porque yo estoy convencido de lo que estoy predicando. Estoy convencido de lo que yo quiero. Estoy convencido de a dónde nos quiere llevar a nosotros la palabra de Dios. No yo los quiero llevar. La palabra de Dios los quiere llevar a ustedes a algo cada día mejor. Pero es necesario que usted entienda que usted es cristiano aquí, y es cristiano en su casa, y es cristiano en su oficina, y es cristiano en la calle, y es cristiano en donde no lo conoce. Ahí también es cristiano. ¿Va a mostrar qué? El carácter no de su abuelo, que lo tenía retorcido, el carácter de su nueva naturaleza, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, no importa cómo se llame el muro, no importa cómo se llame la fortaleza que te separa de la realidad gloriosa de Dios obrando en tu vida, cada uno de los muros tiene la misma forma de caer al suelo. Y es llevando cada pensamiento mío a la obediencia a Cristo. Señor, pero yo no quiero esto. Obedece. Señor, pero es que obedece. Señor, pero a mí me ha costado. Obedece. Híjole, Señor, obedece. Vea otra vez 2 Corintios, capítulo número 10. Ustedes pueden enterarse con cuánto amor nos trata Dios. Pero a veces uno tiene un carácter, una actitud media retorcida, cochina, como si eso uno aprendiera en el templo. Y luego dice, ¿y eso les enseñan en el templo? Sí, es que hoy fue la que nos dio clase. No enseña eso Dios. No enseña eso Dios. Dice la Biblia, 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, o sea, Señor, es que no tengo carne, si usted tiene carne, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y esto anótelo en su cuaderno, que ya todos traen su hoja que les pedí. Ándenles pues. Si antes yo sabía que era un pobre infeliz, un pobre perdedor, un miserable, un tirado. No, y mi personalidad está cambiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está dando identidad. Cuando mi identidad era toda dramática, esa no es la identidad de un cristiano. Mi identidad es todo lo que dice la Biblia, todo lo que Dios dice que yo soy. Eso es lo que yo debo de ser, lo que Dios dice que yo soy. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos. ¿Cuántos argumentos tienes para no hacer las paces en tu familia? ¿Cuántos argumentos tienes? Es que aquí yo soy el papá, yo soy el que manda y usted se calla. No, también la Biblia dice otra cosa. No provoquéis a quién, a ir a vuestros hijos. Y a veces somos finos, chulos para estar irritando a los mocosos. No provoquéis a ir a vuestros hijos. No, yo no voy a pedir perdón. Y cosas así. ¿Qué pensamiento nos provoca a nosotros no obedecer a Dios? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. ¿Saben cuántos malos pensamientos surgen en la mente de los cristianos todavía? El Señor dijo, nunca digas, como me hizo, así le voy a hacer. Nunca digas eso. Señor, pero mira lo que me hizo. Dice Mateo, papá, mira lo que me hace el inverso. Nosotros tenemos que entender. Que nuestra obediencia debe de estar supeditada al conocimiento de Dios. Ya no se debe de expresar mi vieja naturaleza, que está viciada conforme al pecado. Es necesario que los muros de nuestras diferencias en todo momento caigan. Cada uno de estos muros caerán mediante la obediencia de la palabra. Los muros de Jericó cayeron dando vueltas Josué y el pueblo. Parece ridículo irle a dar vueltas a una muralla para que caiga. Pues no importa qué ridículo parezca, que tengas que obedecer a Dios, experimentarás cuánta gloria te estás deteniendo para que no se manifieste en tu vida. Cuánto poder se ha quedado atorado en esos muros. ¿Por qué? Porque no tengo disposición. Y si esos muros siempre se están levantando, y me acuerdo de lo que me hizo, y me acuerdo de lo que me hizo, y uno tiene mala memoria, pero uno le da chance al diablo de acordarse de lo que me hizo. Todo el tiempo uno está diciendo, y me acuerdo de lo que me hizo. Lo único que hoy quiero que sepas es que los muros solo dividen. Los argumentos solamente dividen y encarcelan a aquel que los levanta. Encarcela a aquel que los levanta. No lo deja crecer, no lo deja ver qué hay detrás de eso. Hay muros de amargura, hay muros de tristeza, hay muros de depresión. Uno está muchas veces metido ahí. Y no lo dejan disfrutar del valiosísimo regalo llamado libertad. Y como consecuencia, la vida se vuelve una especie de rutina que no lleva a ningún lado y nos deja sin vivir cada una de las experiencias que Dios tiene para cada uno, cada vez que hacemos su voluntad. Para terminar, quisiera decirle que el único camino el único camino que no tiene este tipo de obstáculos es el camino llamado Jesucristo. Es el único camino que no tiene obstáculos. En Él mismo. Él fue el que pudo quitar nuestros obstáculos y poder vivir una vida que exprese la integridad de su santidad. En cada una de las personas que nos sustentamos con el título de cristianos. Hoy es bueno saber esta verdad y ruego a Dios que podamos ejercer de su sabiduría en nuestra vida, quitando todos los muros, todas las fortalezas que detienen la realidad gloriosa de la iglesia comprada a precio de sangre. Vale la pena perder nuestros argumentos soberbios u orgullo, para cada día ganar todos una familia fuerte, unida, un marido ocupado, amante, una esposa atenta, unos hijos que puedan confiar en sus padres, hombres y mujeres ejemplares en su sociedad, exponiendo aquí y ahora que Dios no es ajeno a nuestras condiciones humanas. Detrás de nuestros muros está el gozo, la felicidad, la reconciliación, la seguridad, el progreso. Nosotros tenemos que considerar qué es lo que no deja que Dios se manifieste en mi vida. La hipocresía, la falta de interés, el no tengo tiempo. Todas esas cosas detienen un montón de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Lo que a mí me apasiona es saber que las bendiciones están ahí. Porque
somos iglesia. Y Pablo decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. El asunto es cuántas cosas tengo yo de eso con lo que Él me bendijo. Y yo lo único que puedo entender es que es porque hay barreras entre ellos. Todavía hay algunas cosas que tengo que quitar. ¿Con qué las voy a quitar? Simplemente con la palabra de Dios. Obedeciendo a la palabra de Dios. Y usted experimentará. Yo hoy no quiero ni que me crea. Quiero que vaya y lo practique toda su semana, sea el cristiano que debe de ser. Y verá la gloria de Dios. Verá la presencia de Dios en su vida. La gente se entera cuando alguien está cambiando sin que usted esté abriendo su boca. Porque usted sabe, dijo Pablo, vosotros sois cartas abiertas leídas por todos. Si eres esto, todo el mundo lo sabe. Pero si eres otra cosa, si eres un cristiano, también todo el mundo lo sabe. Así es. Yo le pido, por amor a esta congregación, que su vida íntegra comience en su casa. La iglesia comienza, no es esta, la iglesia comienza en su casa, teniendo hombres íntegros, mujeres íntegras, cristianos de verdad. Allá comienza. Y allá es donde vamos a empezar a ganar las cosas. Porque si mi padre y mi madre no tienen muros conmigo, no tienen diferencias conmigo, si mi marido es lo que parece que es en el templo, si mi mujer es lo que parece que es en el templo, lo es en mi casa, la gloria de Dios también está en mi casa. Que Dios les bendiga. Antes de terminar, yo quisiera pedirles a las mujeres, por favor, que asistan a su clase de mujeres acá arriba. No quisiera que se fueran. No tenemos por qué tener muros ni por qué tener diferencias. Yo espero que esto me haya podido explicar. A veces soy muy tonto. Pero yo quisiera que usted diera un paso a la vez. Por eso estamos terminando con tiempo. Antes los servicios eran casi el doble. He tratado de hacerlos los más cortos, no los más light. Hacerlos más cortos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan su espacio, las mujeres también, los jóvenes también, todos estamos trabajando. Quiero que tengan la conciencia que un miembro en su cuerpo que no se utiliza se atrofia y se echa a perder. Yo quisiera que lejos, he visto las cosas, soy diferente. Cuando hay algo que está pasando en mi vida y que veo que el diablo me va a atacar por ahí, no me preocupa. No le doy las gracias, por supuesto, pero si veo que por ese lado me va a atacar, voy y fortalezco esa parte de mi vida con la palabra de Dios y adelante. Y eso sigue uno creciendo. Entonces, si usted ve que en su vida el diablo le va a atacar, no se convierta pues en su esclavo, ni se convierta en en lo que tenga que ser. Usted póngale un alto y escucha bien, en la obediencia, no al pastor, a la palabra de Dios, demuéstrelo. ¿Entendió? ¿O sí me di a explicar? Bueno, me dio mucho gusto servirles el día de hoy. Y en la tarde vamos a estar trabajando con un tema también muy importante, extremadamente importante. Así que vengan, no se lo pierdan. Vamos a pedirle, hermano Saúl, hermano Irra, ayúdenos con las ofrendas, por favor.